serie de mensajes que tiene como título Levántate y brilla. Y como tu pastor, durante estas 5 semanas he estado animándote con la palabra de Dios. Dios lo está haciendo y yo intento ser parte de la obra que Él está haciendo en tu vida, rogándote, diciéndote, levántate y brilla. Basta de jugar al juego de la víctima, del perezoso, del limitado, porque sos otra persona. Sos un hijo de Dios. Sos una hija de Dios. Y Dios no diseña a ninguno de sus hijos para ser un cero a la izquierda. Dios no te creó, ni te diseñó con el amor y con el cuidado con que Él te planeó y te puso aquí en la tierra para que simplemente ocupes espacio y consumas oxígeno o que vivas una vida desapercibida. Dios te creó con una semilla de grandeza en tu vida. Y si vas a agradar al Dios que te creó, si vas a agradar a tu Padre, no tenés otra alternativa que ser lo máximo para lo cual fuiste creado. Vivir tu máximo potencial. Desatar toda la potencialidad que Dios puso en tu vida. Ir mucho más allá de lo que has llegado hasta el día de hoy, porque Dios no ha terminado con tu vida. Ahora, te lo he explicado esto desde muchos puntos de vista, pero en este quinto mensaje, el anteúltimo de esta serie, te lo voy a pedir de esta manera. Por favor, levántate y brilla. ¿Por qué? Porque te necesitamos. Porque el mundo te necesita. Porque yo te necesito. Porque nuestro país te necesita. Porque tu familia te necesita. No te pido que lo hagas por vos. Te pido que lo hagas. Porque si no lo haces, no vas a estar siendo el hombre, no vas a estar siendo la mujer que el mundo, que tu familia, que esta ciudad, que esta iglesia necesita. En el año 2014 se estaba desarrollando el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil. Y la Argentina tuvo un gran desempeño, aunque siempre somos unos derrotistas totales, si no somos primeros no sirve, pero tuvo un gran desempeño. Logró llegar no más ni menos que a la final de la Copa del Mundo. Y todos recordamos el partido que posibilitó que la Argentina llegue a jugar esa final. Jugamos contra Holanda y el partido fue un partido muy cerrado que terminó en empate. Y cuando el partido terminó en empate, la única manera de decidir quién iba a la final era por penales. Y estábamos todos muy tensos, 40 millones de argentinos mirando qué pasaba allí en Brasil. Y mientras se preparaban para preparar los penales, la cámara de la televisión oficial hizo primer plano en una conversación entre el capitán, Javier Mascherano, y el arquero, Romero. Y en esa conversación fue muy fácil hacer lectura de labios, de lo que Javier Mascherano le estaba diciendo a Chiquito Romero. Le dice, escúchame bien, hoy, ¿qué dijo ese día? Hoy te convertís en héroe. Te necesitamos en tu máximo potencial. Te necesitamos en niveles heroicos. Te necesitamos mostrando todo lo que sabés hacer. Te necesitamos ver brillando como jamás nunca antes brillaste. Hoy te convertís en héroe. Y para alegría de los argentinos, que para tristeza tenemos muchas, ¿no? ¿Qué pasó ese día? Chiquito Romero atajó 2 de los penales que le patearon. Y eso significó la posibilidad de que la Argentina llegue después de muchos años, una vez más, a una final del mundo. Ahora, ¿por qué traigo esta historia? Porque levantarte y brillar es ser un héroe. Es ser una heroína. Es ser ese héroe, esa heroína que tu familia necesita, que tu mundo necesita, que la iglesia necesita, que el país necesita.
Levantate y brillá, te necesitamos viéndote en tu máxima expresión. Tenés el deber de ser todo lo que podés ser, de expresar y manifestar todo por lo cual fuiste creado por Dios. Un héroe, quizás puede ser la palabra que mejor identifica de lo que voy a hablar hoy, porque voy a hablar del servicio. Pero solamente un héroe, una verdadera heroína, sirven como Jesús sirvió. Sirven como Jesús anhela que sirvas. Un héroe vive en una paradoja entre la grandeza y el servicio. Una paradoja, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos llegamos a creer y pensar que aspirar a una vida de grandeza es lo opuesto a una vida de servicio. Levantarte y brillar, ser tu máximo potencial, lograr tu mayor grandeza, parece como algo que fuera antagónico a ser un siervo, a ser un servidor. Y en realidad no es así, no hay ninguna oposición. Un héroe lo entiende bien. Un héroe entiende que su mayor servicio es vivir una vida de grandeza. Aquel día, aquel jugador de fútbol ofreció su mayor servicio a toda una nación, siendo lo más grande que podía ser. Nadie le pidió que patee y haga un gol. Nadie le pidió que haga un gol. Le pidieron solamente que haga lo que, aquello para lo cual fue diseñado a hacer, atajar. Y nadie te pide que hagas cosas para las cuales no fuiste creado. Pero sí se te pide esto. Se te pide que para aquello para lo cual fuiste creado, lo manifiestes en tu máxima expresión. Cuando aspirás a la grandeza, no dejas de ser siervo. Solo cuando aspirás a la grandeza, te convertís en el verdadero siervo que el mundo necesita. El verdadero héroe vive entre una paradoja entre la grandeza y el servicio, entre la humildad y la ambición. Y aquí otra vez creemos que son dos elementos contradictorios. Aquella persona que tiene ambición no es humilde. Y la persona que es humilde es porque no tiene ninguna ambición. No es así. Dios quiere que tengas una santa ambición de ser una mujer brillante. Que tengas la santa ambición de ser un hombre brillante. Porque cuando vivas así vas a vivir con la mayor humildad posible. Vas a vivir aceptando quién sos. ¿Quién sos en Cristo Jesús? Ser un héroe significa ser un siervo, pero no en debilidad, no en servidumbre. Cuando hablamos de servicio, y hubiera de servicio, lo asociamos con algo que no tiene nada que ver, que se llama servidumbre. Una cosa es ser reducido a la servidumbre. Y otra cosa es ser levantado al servicio. Ser levantado al servicio significa saberte fuerte y poderoso y aceptarlo como un desafío en tu vida. Un llamado al servicio no es una vida de servidumbre. Bueno, como no sé más nada que hacer, no me da para ser líder, no tengo carácter, no sé hacer nada. Como no sé hacer nada, ¿qué me queda hacer? Servir. Eso no es servir, eso es servidumbre. Servir es sabiendo que soy capaz, que tengo potencialidad, que tengo liderazgo. Voy a poner todo eso al servicio de los demás. Un verdadero héroe es aquel que entiende que el mayor servicio es liderar. Y liderar, no hay otra manera de liderar que no sea sirviendo. Hoy quiero que te conviertas en héroe. Y te voy a dar algunas maneras prácticas de hacerlo. Quiero que te sumes al equipo que limpia los baños, aquí en este lugar. Quiero que te sumes al equipo de aquellos que, mientras estamos todos aquí escuchando el mensaje, están abajo acomodando autos. Quiero que te sumes al equipo de aquellos que le limpian los moquitos a nuestros hijos mientras nosotros estamos aquí escuchando este mensaje. Sí, tengo un ascenso para vos. Quiero que te conviertas en un héroe. Quiero que te levantes
y brilles. Y aunque parezca paradójico, el camino que te acabo de decir es el camino del héroe, el camino de aquel que se sabe poderoso y lo va a usar para servir. El héroe busca la grandeza y esto significa buscar la excelencia. Si vamos a servir no para nosotros mismos, sino vamos a servir para Dios, vamos a intentar honrar a Dios con nuestra vida. Y no hay manera de honrar a Dios en nuestra vida que dando nuestro mayor esfuerzo, logrando lo mejor de nosotros. Aspirar a la grandeza para un héroe no es una contradicción. ¿Por qué no lo hace buscando la fama? Quizás esa sería la variante equivocada, ¿no? Buscar la grandeza aspirando a la fama. Por eso, de todas las actividades de servicio que uno puede desarrollar en la vida, las que aparecen en televisión, las de aquellos que se suben a una plataforma, como quien te está hablando en este momento, son las más sospechosas de todas. Porque ahí sí se puede filtrar algo que no tiene nada que ver, ¿no? Que es el deseo de fama. Pero al héroe no le interesa la fama. Fama es lo que haces por vos mismo. Grandeza es lo que vos haces por los demás. Y el verdadero héroe busca la grandeza. La verdadera grandeza no es la ausencia de humildad. La verdadera grandeza es la ausencia de apatía. Esa apatía que te hace hacer pensar que da lo mismo lo que sea. Bueno, el mundo está roto y ya está, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que se pueda mejorar. Si vos vivís para vos mismo, no hay ningún problema. Conformate con lo que estás viviendo. Pero si aspirás a ser un verdadero héroe y vivir para los demás, vas a requerir poner todo lo que sabes hacer. Va a ser necesario que de una vez por todas se levante la mejor versión de quién sos vos. Vuelvo a decir, si vas a vivir el resto de tu vida para vos mismo, no hay ningún problema. Estés jugando al PlayStation, mirando televisión y desperdiciando tu vida de una manera mediocre. Pero si vas a ser un héroe que sirves a los demás, eso va a requerir que te pongas de pie y vivas tu máxima expresión. Y termines tus estudios. Y te ordenes tus hábitos. Y arregles tu vida. Y ordenes tus cosas. Y superes tus miedos. E inicies lo que hace tanto tiempo está postergado. Y te lances a hacer aquello que Dios planeó para vos. Un verdadero héroe es por naturaleza competitivo. ¿No es así? ¿Se fijaron, no? El deporte nos ilustra esto, ¿no? Aquel día no le dijo a Mascherano no le dijo a Romero, tratá de atajar penales pero sin dañar la autoestima de los holandeses. No daba esa conversación, ¿no? Tratá de atajar los penales, pero viste que tratá también de tener en cuenta que esta pobre otra gente sufre, no sé, una cosa así. No tienen nada. Un verdadero héroe es competitivo. En primer lugar, porque compite contra sí mismo. Y en segundo lugar, porque compite en contra de todos los obstáculos que se enfrentan en la posibilidad de vivir su máxima expresión y sobre todo de cambiar el mundo y la comunidad que le rodea. Nosotros vivimos en una sociedad donde está como políticamente mal visto hablar de competencia. No hay que competir, no hay que competir. Vamos a hacer a los chicos jugar al fútbol, pero no tienen que competir. Es más, vamos a eliminar las puntuaciones en el sistema de calificación de las escuelas, porque si a uno le ponemos 10 y al otro le ponemos 7, se le baja la autoestima al que tiene 7. Entonces digamos que todos son bonitos, iguales y lindos. Y ya terminó. Y estamos en una locura, ¿no? Donde de pronto estamos viendo a la competencia como un vicio en vez de como lo que es una virtud. Solo el espíritu de competencia es el que nos aspira a lograr nuestro mayor esfuerzo. Hace unos años atrás escuchaba un reportaje a un funcionario de Cuba. Ustedes saben el sistema que gobierna Cuba, el sistema de gobierno. Y ellos estaban hablando de abrirse al mercado, ¿no? Algo totalmente opuesto a lo que había sido hasta ahora su ideología. Y este hombre decía, ¿por qué? Por algo muy simple. Como aquí nadie compite, cada día se va haciendo todo más mediocre. Necesitamos la competencia
porque solo la competencia, decía este funcionario cubano, solo la competencia puede devolverle a nuestra gente la capacidad de ir por la excelencia. Quedarte afuera del juego es una buena coartada para no superarte. Quedarte afuera del juego es una buena coartada para vivir una vida tibia. Pero cuando vos aceptás el desafío de ser héroe, tenés que salir a la competencia. Y eso va a significar lograr lo mejor de vos. Y eso se llama excelencia. La mejor versión de lo que vos podrías haber sido. ¿Por qué hago toda esta intro? Porque hoy en esta mañana quiero resolver un gran malentendido. Y ese gran malentendido es suponer que una vida que agrada a Dios, una vida cristiana, es la de una persona que entiende el servicio como un menosprecio, como debilidad. Y eso no es servicio, eso se llama apatía. El verdadero siervo es un héroe, alguien que aspira a la grandeza, alguien que está listo para competir y luchar por ser lo mejor que puede ser, pero no por fama, no para sí mismo, sino para los demás, por los que me rodean. Hay una historia, un episodio en la vida de Jesús que ilustra esto. Y se encuentra en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 33 en adelante. Dice que iban caminando Jesús y sus discípulos. Y de pronto Jesús, mire que ellos se separan un poco, una distancia, y conversan entre ellos. Y Jesús se pone un poquito curioso de qué estarán conversando sus discípulos. Dice en Marcos 9:33, después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando por el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. ¿Quién de ellos era el más importante de toda esa banda de gente que caminaba juntos? Obvio, Jesús. Imagínate si fuéramos todos caminando con Messi y alguien hace la pregunta, che, ¿quién de nosotros es el más importante? ¿No? Pero de alguna manera a ellos se les había ocurrido plantear la pregunta, pero dejando a Jesús afuera. Debe ser por eso que le agarró vergüencita cuando Jesús les preguntó, muchachos, ¿de qué estaban hablando? Uy, te dejamos afuera, Jesús. Bueno, estábamos hablando de esto, estábamos hablando de quién es el más importante. Ahora, nosotros hemos leído este texto muchas veces y cuando leemos este texto suponemos de entrada que esto es una mala pregunta. No, no es una mala pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué significa una vida de grandeza? ¿Qué significa vivir una vida verdaderamente importante? Ser una persona VIP. ¿Sabes lo que significa VIP, no? Very important person. Una persona verdaderamente importante. Es la discusión que hemos tenido durante todas estas semanas. ¿Qué significa y cómo levantarnos a una vida de grandeza? Es lo que ellos estaban conversando y es natural que lo estuvieran conversando. Natural ahora que caminaban con Jesús, no antes. Cuando pescaban en el mar de Galilea, esta pregunta no hubiera surgido. Cuando Leví simplemente, Mateo se conformaba con simplemente hacer dinero cobrando impuestos, esta pregunta no hubiera surgido. Pero después de haber caminado con Jesús mucho tiempo, esta pregunta es totalmente lógica. Si nosotros camináramos junto con Mozart, lo más probable es que estaríamos preguntándonos acerca de la música. Si estuviéramos caminando al lado de Picasso, es muy probable que estuviéramos preguntándonos acerca de la pintura. Pero aquellos que caminan con Jesús se preguntan acerca de la grandeza. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esto. Jesús vino a despertar una vida de grandeza en todas las personas que lo vieron. Solo Jesús podría haber despertado en el corazón de simples pescadores, en el corazón de personas comunes y corrientes esta pregunta: ¿cómo? ¿Cómo vivir una vida de grandeza? ¿Cómo lograr una vida verdaderamente importante? Esta pregunta surge por algo muy simple. Estaban caminando junto con la grandeza encarnada.
Estaban caminando con aquel hombre que cruzó este mundo y hoy está aquí. ¿Para qué? Para levantar a cada hombre y cada mujer de una vida tibia, de una vida triste, a una vida de grandeza. Así que la pregunta no era una pregunta equivocada, era una gran pregunta. Es la pregunta de este día. ¿Cómo? ¿Cómo ser una persona verdaderamente importante? Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo lo siguiente: quien quiera ser el primero. Jesús no dice, muchachos, está mal, no tienen que estar preguntándose quién es el primero. Esa es una mala pregunta. Jesús no dice eso. Jesús dice, muchachos, me gustó la pregunta. Ok, quien quiera ser el primero, y me encantaría que en este lugar todos dijeran yo quiero ser el primero. Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. ¿Quién quiere ser el primero? Todavía no se atreven, ¿eh? Todavía están atrapados por el malentendido. Dios quiere que seas el primero. Dios quiere que te atrevas a ser tu mejor versión. Dios quiere que compitas. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que sobresalgas. Dios quiere que seas el primero. Jesús no le dijo, muchachos, están mal encaminados, no deberían estar aspirando a ser el primero. En ningún momento dice eso. Lo único que Jesús hace es direccionar acerca de qué significa ser el primero. Porque claro, muchos de nosotros tenemos un montón de ideas de qué significa ser el primero. Y confundimos ser un héroe, la grandeza con la fama, que no tiene nada que ver, o con el egoísmo, que tampoco tiene nada que ver. Porque, vuelvo a decirte, el héroe persigue la grandeza, pero no la fama. Y persigue la grandeza no para su propio bien, sino que persigue la grandeza para el bien de los demás. Por lo tanto, ¿quién quiere ser el primero? Y yo estoy seguro que Dios está queriendo que te levantes y digas, yo quiero ser el primero, quiero ser la mejor versión que puedo ser de mí mismo. Y Jesús lo que hace es orientarlo. Ok, si lo van a hacer, entiendan cómo funciona esto. Deben tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Esta es la manera de que vas a ser el primero. Te vas a anotar para limpiar los baños ahí en el subsuelo. Claro que cuando Jesús dijo esto, les sonó a los oídos de sus discípulos de la misma manera que yo cuando dije esa frase de recién. Que te dice, pero pastor, me está hablando de brillar y me está mandando al subsuelo. ¿Sí? Y es cierto, Jesús rompe con una idea de qué es brillar. Jesús rompe con una idea de qué significa ser el primero. Esto es muy importante porque hay muchos cristianos que viven la grandeza no al modo de Jesús, sino al modo del mundo. Mejor viven el servicio al modo del mundo, no al modo de Jesús. Entonces, si yo sirvo, quiero servir en el reino de Dios, pero si no me mencionan, si no me reconocen, si no me aplauden, si no me tienen en cuenta, entonces me ofendo. ¿Para qué estás sirviendo? ¿Qué entendés que es servir? Servir, vivir una vida de grandeza, servir es convertirte en el sirviente de todos los demás. Un héroe vive en la paradoja entre el servicio y la grandeza, entre la ambición y la humildad. Ninguna de estas palabras son opuestas unas a las otras. Estas palabras conviven juntas en el corazón de un héroe. Un héroe no sirve a los demás porque no pueda liderar. Un héroe no sirve a los demás porque no sepa hacer otra cosa. Un líder sirve a los demás porque sabe que es la única manera de ser un verdadero líder. Un tiempo más adelante, no sabemos bien cuánto tiempo, en el Evangelio de Marcos, este episodio va a aparecer en el capítulo siguiente, vuelve a instalarse la misma conversación, pero en este caso por parte de una mujer, la madre de Jacobo y Juan. De pronto la madre de Jacobo y Juan pide una audiencia con Jesús. Mira, quiero hablarte acerca de mis hijos. ¿Qué se podría hacer para cuando vengas en tu reino? Porque me contan que
para la próxima campaña electoral te vas a postular. ¿Qué se puede hacer para que un hijo mío esté a tu izquierda y otro a tu derecha? Si ustedes estudian la vida de Zebedeo, hay una pequeña diferencia entre Pedro y Andrés, que eran pescadores, y entre Juan y Jacobo, que eran también pescadores. Dice que cuando Pedro y Andrés dejaron las redes y siguieron a Jesús, lo único que hicieron es eso, dejar las redes y seguir a Jesús. En cambio, cuando se dice que Jacobo y Juan dejaron las redes, dice que dejaron las redes a cargo de los jornaleros de su padre Zebedeo. Es decir, que hay una diferencia. Todos eran pescadores, pero Pedro y Andrés eran simples cuentapropistas. En cambio, el papá de Juan y Jacobo era todo un empresario. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? De la pesca. Tenía jornaleros, tenía botes. Evidentemente, ya había un pasado de resolver las cosas de esta manera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ustedes se lo imaginan, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ubicar a mis hijos en una posición de importancia? Yo me imagino, Jacobo y Juan, la vergüenza ajena que tendría que tener, ¿no? Que tu madre, ¿te imaginas si tu madre se presenta al gerente de tu empresa y le dice, mire, vengo a hablar por mi hijo? Porque mi hijo dijo en la mesa, en la cena del día anterior, de que iban a haber un ascenso. ¿Qué se puede hacer para que sea mi hijo el que tenga el ascenso? Ahí me agarra una vergüenza ajena total, ¿no? Pero las mamás son así. Las mamás son así, se meten donde no le preguntan, no las llaman, ¿no? Son así las mamás. Así que no vamos a decir nada de la mamá de Jacobo y de Juan. Pero Jesús no hace un escándalo acerca del asunto, no la reta ni nada, ¿no? Pero siempre sí lo toma como una gran oportunidad para continuar con la enseñanza de lo que ya habíamos comenzado antes. Así que Jesús los llamó, en otra versión más literal dice, los llamó a todos, presta atención, no los llamó a Jacobo y a Juan, sino que los llamó a todos. ¿Por qué? Porque ya se había corrido el rumor de lo que había hecho esta mamá, y estaban todos indignados por lo que había hecho esa mujer. Está demostrado que cuando hay gente indignada es porque quiere justamente eso que está en juego. Así que los indignados eran todos, pero los que les gustaría estar a la derecha y a la izquierda eran a todos. Así que los llama a todos y les dijo, como ustedes saben, Mateo 20:25, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Y Jesús le dice, miren muchachos, ya les dije, me encanta esto de que aspiren a la grandeza. Me encanta que quieran superarse. Me encanta que haya nacido de ustedes este deseo por brillar, por la excelencia, por la grandeza. Me encanta, pero necesito aclarar con ustedes algunas cosas. No es a la manera de este mundo. En este mundo, ser el primero, la grandeza, tiene que ver con oprimir a otros. Y dice, pero entre ustedes no debe ser así. Vuelvo a decir, Jesús no dijo, muchachos, no aspiren a la grandeza. Lo que volvió a decir es cuál es el camino verdadero a la grandeza, que no es lo que este mundo dice, sino otro. Al contrario, continúa diciendo, el que quiera hacerse grande, otra vez, no está cuestionando el deseo de grandeza. Dice, me encanta que haya surgido en ustedes esto. Ok, el que quiera hacerse grande, entre ustedes, deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. No está equivocado aspirar a la grandeza. Todo lo contrario. Dios ha puesto una semilla de grandeza en tu vida. No es equivocado superarte. No es equivocado tener una santa ambición por lograr ser una persona de influencia, una persona notoria, una persona relevante.
No es malo eso. Lo malo sería en todo caso hacer todo eso simplemente para tu fama personal. Lo importante es que entiendas el para qué lo vas a hacer. Y si lo vas a hacer, no es para imponerte. Si lo vas a hacer, es para servir a los demás. La pregunta no es si deberías aspirar a la grandeza. La pregunta no es si deberías dar un salto de excelencia en tu vida. La pregunta no es si deberías ser un héroe. La única pregunta que todavía queda en juego es ¿para qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer para vos mismo o lo vas a hacer para los demás? Y Jesús establece este principio fundamental. Tu vida será tan grande como cuán grande hayas servido. Aquel que quiera ser grande tiene que convertirse en un servidor. Y esto es un principio del mundo espiritual que se aplica sobre todas las personas e incluso las personas que no conocen a Jesús. Si yo digo Bill Gates, ¿es una persona notoria, grande en el mundo? Las revistas suelen hacer, de alguna manera todos los años, algún artículo acerca de las 10 personas más influyentes en el mundo de los negocios, de acerca de las 100 personas más influyentes en el último año pasado. Ahora seguramente ya están editándolo y va a salir en diciembre. La revista Times todos los años hace las 100 personas más importantes de este año. Los premios Nobel son entregados a quienes, a los científicos, literarios, dirigentes más sobresalientes en cada una de las áreas de la vida social y cultural. ¿Cómo se logra uno llegar a esos lugares? ¿Cómo uno logra llegar a estar entre los top 10 de las personas más influyentes del planeta? Cumpliendo el principio de Jesús. Vas a ser tan grande como a tantos y tan grande haya servido a los demás. Vuelvo al punto. ¿Por qué Bill Gates es grande? Y es uno de los hombres más influyentes en todo el mundo. ¿No saben quién es Bill Gates, no es cierto? Es el creador de una empresita que se llama Microsoft. ¿Y por qué llegó a ser tan grande? Porque el tipo diseñó algo que le cambió la vida a todo el planeta. Y cada vez que prendes tu computadora y escribís en tu Word, lo estás haciendo gracias a que el tipo ese, hace muchos años, desarrolló una computadora y una interfaz que sea tan fácil de usar que hasta los tontos la podamos usar. El tipo ese nos resolvió la vida a todos. Cuando yo en uno de mis primeros trabajos tenía que escribir las cartas con la vieja máquina de escribir. Y mi jefa era hiper detallista, minuciosa. Así que yo escribía la carta, se la daba para que ella la firme y ella la revisaba y decía, no, acá hay una falta de ortografía. Había que escribir toda la carta otra vez. La escribía otra vez, se la volvía a presentar y me decía, no, la sangría no está bien, tiene que estar justo en el medio la sangría. Tenía que volver a escribirla otra vez. Y volver a escribir cada carta otra vez era una locura, me llevaba un montón de tiempo. Hasta que el tipo este inventó algo que uno la escribe y la corrige 1000 veces sin tener que volver a escribir. Ahora, ¿por qué fue un hombre tan grande? Porque hizo algo que sirve a todos. Y este es un principio universal. ¿Querés ser un verdadero líder? ¿Querés ser una persona verdaderamente grande? Serví a los demás. Porque el liderazgo no es una cuestión de posición. Muchas veces se confunde eso. El liderazgo es una cuestión de posición. Si a mí no me nombran el presidente de la asociación, de lo que sea, si a mí me nombran el gerente, si a mí me nombran jefe, entonces yo voy a ser líder. No, no va a ser líder, va a tener un cargo. Nada que ver. El hombre más influyente de la historia humana fue Jesús de Nazaret. Y él no tuvo ningún cargo de ningún tipo. Pero ¿por qué Jesús fue la persona más grande de la historia? Porque él sirvió de la manera más intensa y más inclusiva que cualquier otra persona que haya caminado en la historia. ¿Querés vivir una vida de grandeza?
Hace algo que sirva a los demás. Serví a los demás. Y tu vida va a ser una vida de grandeza. Ese principio lo estableció Jesús hace 2000 años y hoy me da la impresión de que personas que no conocen a Jesús lo saben, lo toman, lo captan y lo usan mejor que aquellos que amamos y conocemos a Jesús. Ser héroe requiere una santa ambición de grandeza, de liderazgo, de excelencia, de poder. ¿Te imaginas a Romero si en ese momento el arquero con quien comencé esta historia hubiera dicho no, voy a hacer algo humilde? Voy a pedirle al técnico que ponga al arquero suplente a atajar los penales. ¿Qué te parece? ¿Hubiera sido eso un gesto de servicio? Un gesto de cobardía hubiera sido. Nosotros somos héroes cuando tenemos una ambición de grandeza. Quiero estar en el juego, de liderazgo, póngame adelante, de excelencia, voy a dar lo mejor, de poder y una disposición a la vez a servir sacrificialmente a las necesidades de mi comunidad. Jesús termina diciendo aquella pequeña lección a sus discípulos: así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y porque Jesús sirvió de la manera más profunda e inclusiva, porque Jesús no solamente incluyó a todas las personas de todas las razas, de todos los credos, de todas las culturas, de todas las etnias, sino que también Jesús incluyó en lo que Él hizo a todas las personas de todas las generaciones. Por lo tanto, nadie va a ser más grande que Él, porque nadie habrá de haber servido como Él sirvió a todos los seres humanos. Él es el campeón. Él es el héroe. Él es el campeón. Por eso el autor a los Hebreos, leíamos la semana pasada, en el capítulo 12, versículo 2, dice así: esto lo hacemos, aspirar a esta vida de grandeza, al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que esperaba, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que está representada, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Quería atención porque en esta breve semblanza de Jesús muestra las dos caras de esta gran paradoja. Jesús fue el hombre que más sirvió hasta el sacrificio a todos. Y por eso se le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto de que está en el cielo como en la tierra. Y ambas cosas van juntas. El servicio sacrificial y el ser levantado por Dios. Las dos cosas van a la vez. Es interesante que en el idioma japonés la palabra servidor, o como se dice en griego, porque los evangélicos hablamos en griego, diácono. ¿Viste? ¿Qué significa servidor? Nada más que eso. En japonés se dice samurái. Ahora, cuando uno piensa en un samurái, no piensa en una persona débil, impotente. Piensa en una persona que tiene todo lo que se requiere para ser un guerrero y para pelear. Pero a su vez es una persona que está dispuesta a usar todo ese poder para morir, si es necesario, por su comunidad y por los demás. No tenemos que confundir humildad con impotencia, humildad con cobardía, humildad con apatía. Un verdadero siervo es un samurái. Sabe que es poderoso, pero también sabe para qué va a usar ese poder. Ahora en unos minutos vamos a celebrar la Cena del Señor. Aquella misma noche, Jesús hizo, además de establecer la Cena del Señor, hizo otro gesto muy importante con sus amigos en esa cena. La Biblia dice, comienza el relato en el Evangelio de Juan, capítulo 13, diciendo: Jesús sabía que el Padre le había dado todo, poder sobre todo, y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a Él. El relato comienza así: estaban los discípulos en un cuarto preparándose para celebrar la cena de Pascua, y Jesús
en ese momento él toma conciencia y él entiende de que tenía todo el poder sobre todas las cosas. Dios le había dado dominio y autoridad sobre todas las cosas. Jesús no fue un hombre débil. Por eso confundir servicio con debilidad es no haber entendido quién es Jesús. Jesús sabía quién era. Yo soy quien soy, sé quién soy. Soy el Hijo del Hombre. Soy el siervo del Señor. Soy su ungido. Y tengo poder. Y lo voy a usar. Ahora, yo estoy hablando de héroes, ¿no? Hoy en día más que héroes, vemos superhéroes. ¿Y qué tienen los superhéroes en particular? Un poder. ¿Te gustaría tener un poder? Si eligieras un poder, ¿cuál poder te gustaría tener? De hacer fabricar plata. ¿Qué poder te gustaría tener? No sé cuál es tu superhéroe favorito, pero cada superhéroe tiene algún poder especial. Alguno para la superfuerza, la supervelocidad. No sé si sos Flash, quién sos. Ahora Jesús tenía todo el poder. Todo el poder. ¿Qué pasa si tuvieras todo el poder que tienen todos los superhéroes? De pronto, ¡pum!, te tocamos y pasás a tener todo el poder que puede tener una persona. ¿Te imaginas esa situación? ¿Ya te la estás imaginando? ¿Qué sería lo primero que harías? Ahora tenés poder, ¿eh? Tenés poder para mover las cosas, tenés poder para moverte a velocidades supersónicas, tenés poder para mirar a través de las paredes. De pronto, ¡pum!, recibís todo el poder. ¿Qué sería lo primero que harías? Y aquí viene lo sorprendente. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a Él. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Esto no es lo que estabas pensando vos no hacer con tu poder. Eso no era lo que yo estaba pensando hacer con mi poder. Pero lo que hizo Jesús hizo. No desde la debilidad, desde el poder. Y porque soy poderoso, porque Dios me hizo poderoso para cambiar cosas, para cambiar la historia, para cambiar mi país, para cambiar la situación de sus iglesias, para cambiar mi generación. Porque Dios me hizo poderoso, me levanto y lavo pies. Porque Dios me hizo poderoso, me levanto y lavo baños y le seco los moquitos a los chicos en un comedor. Porque Dios me hizo poderoso, me pongo a servir, porque cuanto más pueda servir, más influyente voy a ser en la historia y más relevante va a ser mi vida. Solo una persona poderosa puede servir a los demás. Vos no puedes dar lo que no tenés. Y si tu vida es una lágrima, no tenés nada para dar. Mientras sigas atado al papel de víctima, no tenés nada que ofrecer. Sos parte del problema, no sos parte de la solución. Mientras sigas excusándote en tu mediocridad, no tenés nada que ofrecer. Solo una persona poderosa puede servir. Solo una persona que sabe que ha sido capacitada por el Espíritu Santo de Dios, con un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, se levanta y sirve. No es servidumbre, no es ser reducido a servidumbre. Como no sé otra cosa que hacer, me voy a poner a servir. No, es porque me sé poderoso, es que voy a servir a los demás. Pedro no quiso que Jesús lave sus pies. Dijo, no, ¿cómo me vas a lavar los pies, Jesús? Está haciendo todo mal.
Estás generando un mal antecedente, Jesús. Mira que después vamos a tener todos que imitarte. No, borremos este capítulo. En este momento le dijo a Juan, Juan, no escribas. Pero Juan escribía, gracias a Dios, porque quedó, ¿no? Acá. Estás generando un mal antecedente, Jesús. Ni se te ocurra lavarme los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Y es que por ahí también muchos necesitamos esto, ¿no? Necesitamos entender de que cuánto nosotros hemos sido servidos por el Maestro para entender su corazón y lo que está en juego. Jesús es el Salvador porque primero fue el siervo de todos. Continúa diciendo Jesús, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón. Ustedes me llaman influyente, ustedes me llaman poderoso, ustedes me utilizan términos de autoridad sobre mi vida. Y quiero decirles algo, tienen razón, porque es lo que soy. No soy un cero a la izquierda, no soy un inútil, no soy una víctima. Soy maestro y soy señor, soy líder y tengo poder y tengo autoridad. Eso es lo que soy. Y humildad no es negar lo que soy. Humildad no es negar que soy poderoso. Humildad es decidir qué voy a hacer con ese poder. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Escribiste, Juan? Fantástico, quedó. Y hoy lo estamos leyendo. No existe ninguna incompatibilidad entre ser líder, alcanzar nuestra grandeza y ser servidor. De hecho, esa parece ser la razón por la cual evitamos ser líderes. Esa es la razón por la cual seguimos en la pose de víctima. No, yo no tengo nada que ofrecer, yo no sé hacer nada, soy muy viejo, soy muy joven, no me da la cabeza. Hasta me da la impresión de que adoptamos esa actitud de pobrecitos para una simple cosa, para evitar tener que servir. Nadie es un héroe en pijamas, me parece, ¿no? Pero hay gente que ha decidido vivir en pijamas. Ha decidido vivir en una pose de debilidad. Y eso no es humildad. Eso es apatía. Eso es cobardía. Los verdaderos héroes son los que tienen suficiente valentía para dar un paso adelante y decir, esta necesidad la voy a satisfacer yo. Esos son los héroes de la Alameda. Aquellos que ven una necesidad y dicen, esta necesidad la voy a resolver yo. Todos vemos necesidades, ¿eh? Nos quejamos por todo. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue que pasó aquello otro? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? Somos hechos para quejarnos y vemos cada pequeña cosa. La cita bíblica en el dibujito que circularon estaba mal. Tenemos un ojo clínico para ver lo que está roto, lo que falta, lo que está fallado. Pero los héroes son aquellos que cuando ven una necesidad, dicen, de esta necesidad me voy a ocupar yo. Yo me voy a ocupar de esta necesidad. El camino del héroe, vivir una vida de servicio, va a demandar lo mejor que tengas. Puede que a lo mejor vos no necesites vivir una vida de grandeza, pero quiero que lo entiendas. Nosotros necesitamos que vivas una vida de grandeza. A lo mejor no es una pretensión tuya. Bueno, míralo de esta otra manera. Necesitamos que te conviertas en un héroe. Porque vos solo puedes ocupar el lugar para el cual fuiste creado. Vos sos el arquero. O el lugar donde te toque jugar en el gran equipo de Jesús. Y te necesitamos que te levantes y brilles. Y seas tu mejor versión de una vez por todas. ¿Por qué? Porque te necesitamos. Alcanzar tu máximo potencial
una vida brillante sucede cuando reconoces que Dios te ha hecho poderoso para amar, liderar, crear, solucionar, innovar, mejorar, proveer, y decidís amorosa y valientemente tomar todas esas facultades únicas y ser lo mejor que podés ser. ¿Para qué? Para servir a otros. Por favor, levántate y brilla. Te necesitamos. Por favor. Hoy te convertís en héroe. Tengo un puesto de ascenso para vos. Necesitamos a alguien que lave los baños. Y los que entiendan este mensaje están desafiados a cambiar el mundo. El verdadero héroe no le interesa la fama. El verdadero héroe no le interesa el reconocimiento, el aplauso. La verdadera heroína no está buscando el reconocimiento. Cada vez que buscamos el reconocimiento es porque nuestro corazón está extraviado. Nuestro ego está demasiado grande. Nos perdemos en la gente. ¿Quién conoce el nombre del joven que nos ayuda abajo a acomodar los autos en el estacionamiento? Probablemente la mayor parte de los que estamos aquí no sabemos ni quién es. Pero yo digo que él es el héroe de la Alameda. Y Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ser héroes. Hoy te convertís en héroe. Vamos a orar. Señor Jesús, tus palabras dichas hace 2000 años y registradas por tu siervo Juan, todavía suenan, Señor, en este salón. Solo quienes te conocen de verdad, quienes caminan con vos, empiezan a soñar grandeza, empiezan a soñar influencia, una vida bien vivida. Señor Jesús, ahora en el nombre tuyo renunciamos a toda falsa humildad, a toda pose de víctima, a toda excusa. Renunciamos a toda fama y a todo egocentrismo. Y aceptamos el camino de la valentía, del riesgo, del sacrificio, del anonimato. El camino de la grandeza, de la influencia, de las transformaciones, de los milagros, de una vida sin arrepentimiento, una vida como la tuya. En el nombre de Jesús. Amén.